Buenos días, vamos a dar comienzo a otra calificación de tesis de la Maestría de Salud Colectiva del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur. En este caso es una tesis que corresponde a la segunda cohorte de esta maestría. La tesis fue realizada por el licenciado Paul Magluf, cuya directora es la magíster Manuela Salas. El nombre de la tesis que se va a presentar en este momento es Relación entre modelo de gestión y ley nacional de salud mental desde la percepción de profesionales en formación del primer nivel de atención en Bahía Blanca en el periodo 2011 y 2017. Y el jurado está compuesto por el doctor José Luis Aguirre, la magíster Brenda de Giacomo y la magíster Lucrecia Bola. Bueno, teniendo esta presentación, vamos a dejar al jurado para que empiece, que explique cómo va a ser la presentación y empezamos. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenos días y gracias por estar en este espacio que es de tanto intercambio para nuestro departamento. Gracias, Paul. Daremos comienzo, como recién Verónica decía, a la presentación de la tesis. El tiempo para la exposición es de 1 hora, así que iremos controlando ese proceso, te iremos diciendo y cuando quieras. No. Bueno, buen día, ¿cómo están? Inicialmente agradecer mucho esta oportunidad, este momento. Estoy acá para poder hacer una defensa oral de la tesis como una de las opciones para aspirar al grado académico de Magíster en Salud Colectiva del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur. La tesis tiene por título Relación entre modelos de gestión y Ley Nacional de Salud Mental desde la percepción de profesionales en formación del primer nivel de atención en Bahía Blanca en el periodo 2011-2017 y fui tutoreado, acompañado, guiado por mi directora de tesis, la médica magíster Manuela Salas. Nuestro trabajo se propone contribuir al conocimiento de la relación existente entre 3 esferas que consideramos muy potentes: el modelo de gestión, la aplicabilidad o la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, el primer nivel de atención, desde la percepción del universo de los residentes. Esta información entendemos que puede ser beneficiosa, primero que nada, para la comunidad que consulta al sistema público de salud con padecimientos mentales y a sus familias, a las instituciones comunitarias y sanitarias que trabajan en el primer nivel de atención, y también puede ser beneficiosa para revisar y pensar la calidad y utilidad de los programas de las residencias, tanto de medicina familiar y comunitaria como de psicología comunitaria. Nuestro propósito va a tener que ver con analizar el modelo de atención en salud mental, en salud pública, desde la idea de las ideas rectoras del modelo de gestión que marca la cancha en este sentido para pensar poder realizar algún aporte respecto a generar políticas públicas adecuadas desde las locales. Nosotros pensamos desde el Consejo Deliberante para garantizar y poder acompañar una mejor implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en el primer nivel de atención, desde la mirada de residentes de estas 2 residencias municipales de las que estábamos hablando recién. ¿Por qué pensamos en el universo de los residentes y las residentes? Ya que hablamos de un cambio de paradigma y la implementación como cambio de paradigma necesita la construcción de herramientas y habilidades, no solo de los profesionales en formación, sino también de cada una de las personas que trabajan en el primer nivel de atención en Bahía Blanca. Por lo tanto, las residencias están en un momento privilegiado, con un tiempo, cuidado y espacio para hacerlo, y de esta manera también pensar, formar a los futuros profesionales de la salud pública con una mirada de enfoque integral de la salud, en un modelo de atención basado en la comunidad, que es un modelo de atención que tiene que surgir necesariamente, que esto es lo que tratamos de ver en esta investigación, del modelo de gestión. La mirada de las 2 residencias elegidas, psicología comunitaria y medicina familiar y comunitaria. Nuestro problema de investigación entonces es analizar la relación que existe entre los procesos de implementación de la ley
y las políticas del modelo de gestión imperante en la organización de salud, desde la mirada de la organización de salud, particularmente de los residentes. Esta presentación yo la he pensado como una construcción colectiva de un montón de tiempo que al final se fue generando, y vamos a escuchar, traté de seleccionar algunos aportes que me fueron haciendo los distintos actores involucrados en todo este proceso. Algunos aportes del primer jurado del proyecto de tesis me ayudaron mucho para mejorar el trabajo, y dentro de los aportes también tuve la posibilidad de hacer un Zoom con la gente del Comité de Bioética del Hospital Municipal el 24 de abril del 2021, una vez que nosotros les presentamos para ver si podían aprobar nuestro consentimiento informado. Y dentro de esto, uno de los aportes que nos hicieron fue que antes de comenzar podríamos definir operativamente dos cuestiones: modelo de gestión, y respecto a la implementación de la ley, cuáles eran los aspectos a los que íbamos a darle importancia de todo lo que dice la ley. Modelo de gestión ya lo vamos a ir desandando con lo que vamos contando. Inicialmente hay que hablar de ese encuadre a partir del cual se van a planificar las acciones y desde el cual se va a entender todo lo que vaya pasando. Si uno no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces, el modelo de gestión es nuestro encuadre desde donde planificamos nuestra posición teórica y nuestra posición también respecto al compromiso situacional. Y los aspectos de la ley que vamos a tener en cuenta son protección de derechos y garantías, el ámbito de aplicación y la modalidad de aborto. Tomo una de las frases de este recorrido de trabajo de distintos autores, en las que hemos leído muchos textos de conversaciones, y voy a ir contando algunas frases que elegí porque tienen que ver con cómo ilustran mejor el momento que estoy contando. Esta es de Salomone y dice: la falta de recursos conlleva el riesgo de que la ley quede vaciada de contenido, delegando la responsabilidad en quienes trabajan en el campo de la salud mental para transformar los obstáculos en posibilidades. Esto es algo que se va a repetir durante todo el trabajo. Es decir, la implementación de la ley necesita forzosamente de un acompañamiento político. Nuestras preguntas de investigación. 3 preguntas de investigación. ¿Cuál es la percepción de las y los profesionales en formación del primer nivel de atención de la ciudad de Bahía Blanca en relación a las características del modelo de gestión de la Secretaría de Salud en el periodo elegido, que es 2011-2017? ¿Cómo se relacionan las características de la organización de salud con la implementación de la ley desde el punto de vista de las y los profesionales en formación o residentes? Y la tercera es: ¿qué percepción tienen las y los profesionales de formación acerca de las acciones que se llevaron adelante desde el modelo de gestión para que se pueda implementar la ley? Nuestra hipótesis. La hipótesis la fuimos armando a partir del diálogo entre nuestro marco teórico y el estado del arte. Nos encontramos desde la hipótesis con que la importancia de un modelo de atención que estaba operando en salud pública tenía que ver relacionada directamente con algunas decisiones políticas del modelo de gestión de ese momento, que hacía pensar en un momento de trabajo donde los trabajadores y trabajadoras se sentían alienados, no protagonistas del propio proceso de trabajo, y en ese contexto teníamos que pensar cómo se estaba formando el residente en un contexto que lo atravesaba desde el punto de vista político, histórico, social y cultural, con lo cual una de las conclusiones fue que las prácticas estaban influenciadas por la imposibilidad de crear dispositivos comunitarios que se pudieran sostener en el tiempo. Se seguía apostando a la asistencia individual como primera y única opción, o la más privilegiada, sin pensar en dispositivos comunitarios, o los dispositivos comunitarios que se creaban no había una voluntad operativa de que se sostengan en el tiempo. En este marco empezamos a pensar en tomar dentro de estos 6 años, 2011-2017, 2 periodos de la Secretaría de Salud que fueron distinguidos tanto por las características institucionales como por las políticas de salud que se dieron en cada uno de esos periodos. En el periodo 2011-2014, las características eran de una Secretaría de Salud que pensaba en la cogestión, tanto para adentro como para afuera, hacia la comunidad y también con los equipos de salud. Esto lo vamos a desarrollar una vez que empecemos a hablar del trabajo de campo y también del estado del arte. Y en el segundo de los periodos, 2014-2017, unas decisiones políticas más encuadradas en lo que llamamos el modelo médico hegemónico,
Y algo a lo que tuvo que ver con este periodo, lo que distinguió este periodo, fue la creación de otra residencia, que fue la de biología de campo, y reflotar el proyecto de residencia de enfermería familiar y comunitaria que había comenzado y se había quedado a mitad del camino en el primero de los periodos. Mi justificación. Como en toda tesis que se precie de tal, la justificación tiene tres aristas. Respecto a la justificación académica, este trabajo entendemos que va a servir para elucidar barreras y facilitadores de elegibilidad del primer nivel de atención. Va a servir para revisar programas, no solo los programas de residencia, sino también los programas universitarios de las carreras que hemos tomado como objeto de estudio, medicina y psicología. Y también desde el punto de vista del rol de la universidad como un espacio privilegiado y oportuno para producir conocimiento, como parte de lo que tenemos que hacer por estar en una universidad pública. Mi justificación personal inicialmente tiene que ver con lo que comúnmente se llama compromiso situacional. Yo tengo el privilegio de estar en educación y en salud públicas, y desde ese lado tengo un compromiso con producir conocimiento. Y desde ese lado entiendo que nuestro paso por un lugar público tiene que poder servir de puente para que pasen más cosas. En ese punto, dentro de lo que es mi microespacio de trabajo, poder acompañar la implementación y conciencia de los alcances de la ley y mi genuino interés formador en prácticas de salud. Yo soy docente de la carrera de medicina desde el año 2007, estoy en la carrera de licenciatura en enfermería del año 2013, y estuve ejerciendo la residencia en psicología comunitaria durante 10 años, 2011 a 2021. Tengo un interés genuino en formador de prácticas de salud. Esas son mis justificaciones personales. La justificación social. Estamos convencidos de que esto va a tener un impacto en el modelo de atención, en la concientización respecto a la necesidad de formación. Esto también es algo que se va a repetir durante todo el trabajo. La necesidad de formación y de actualización permanente en salud mental. El sostenimiento de los dispositivos comunitarios, que es otra de las cuestiones también, y el impacto en la comunidad a partir de la concientización del paradigma de salud como derecho. Vamos a describir ahora el ámbito del estudio. El ámbito es la ciudad de Bahía Blanca, está en la provincia de Buenos Aires, que cubre la ciudad 2.247 kilómetros cuadrados, con 335.190 habitantes, y fue fundada en 1828. Nuestro marco conceptual. Buscamos un modelo teórico, metodológico, que pueda organizar el conocimiento en las tres esferas de las que estamos hablando. Modelo de gestión, políticas de salud y salud mental, y las prácticas de salud mental de residentes, donde encontramos en estas tres esferas un montón de conceptos que tienen una articulación necesaria e intrínseca. Hacemos un breve recorrido en este marco conceptual como para fijar más o menos las cuestiones más importantes de cómo fuimos desarrollando el camino histórico y los aportes científicos, el desarrollo por supuesto que está en la tesis, pero a fines de que la presentación sea dinámica vamos a contar medianamente algunos aportes de cada una de las cuestiones que señalamos acá como nuestro marco teórico conceptual. Empezamos en el año 70 con el aporte de la medicina social latinoamericana, que empieza a pensar la relación existente entre la estructura social y el proceso de salud o enfermedad, con la primera idea de lo que luego fueron los determinantes sociales. En el año 74 tomamos el informe Lalonde, que el entonces ministro de Salud de Canadá, que habla de nociones del campo de la salud, donde habla él, no del campo de la salud, sino que habla de componentes de la salud. Habla él de, aparte de la biología humana y el medio ambiente, que es lo que se conocía hasta ese momento, va a sumar el estilo de vida, que son las decisiones personales que puede tomar decisiones personales que pueden impactar directamente el estado de salud de una persona, y la organización del Estado, la organización que ahí también la suma como parte del asunto para decir, bueno, y esto también tiene que ver con una responsabilidad del Estado. En el año 78, la declaración de Alma-Ata, y en el año 79 se ve con el movimiento de la antipsiquiatría, cuyo referente fue Franco Basaglia, comenzar a pensar, a oponerse en el paradigma de lo que eran los manicomios en ese momento, entendiendo los manicomios como una vulneración crónica de derechos humanos, donde el más visible de todos era la libertad, pero había muchos más también. En Argentina ese movimiento se llamó de manicomialización. Los referentes en Argentina fueron Cohen y Catella,
Hugo Cohen es un pensador de la OPS que hemos traído acá en la universidad también, que ha hecho capacitaciones en la MHGAP, en el paradigma de salud mental comunitaria que comienza a hablarse como tal, que viene a oponerse al modelo Asilari, que empieza a hablar de la importancia de fomentar en el sujeto lazo social. Lazo social entendido por las redes del sujeto, las potencialidades que tenga el sujeto y poner en primer lugar el deseo del sujeto para poder generar un entramado social. En este marco teórico conceptual llegamos al 2010 con la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental, construcción colectiva de muchos años que logra tener su lugar político, donde va a marcar una definición política de salud mental, cuando dice que es una construcción que tiene que ver con componentes históricos, socioeconómicos, psicológicos, biológicos y culturales, y cuya preservación y mantenimiento tiene que ver con políticas adecuadas de dignidad y de inclusión. Es decir, que el Estado tiene su parte y el ciudadano o ciudadana tiene la suya. El otro de los conceptos que nos sirvió en auxilio de lo que queríamos estudiar fue el de política social, entendida como la relación existente entre los distintos actores que convergen en un campo. Bueno, hoy día he hablado del campo de la salud, hablando de convergencia de distintos actores en un determinado campo donde hay pugnas por determinado punto. Esto después lo toma en el 2021 Alicia Storkiner para poder explicar por qué todavía la implementación de la ley de salud mental es tan complicada de llevar adelante por el carácter federal que tiene el país. Bien, habiendo realizado esto, llegamos a pensadores bien clásicos, digamos, de la salud colectiva. Gastón de Sousa Campos, que hace toma dos aportes, insisto que esto es simplemente para contar un poco cómo venimos. Dice Gastón de Sousa Campos, construcción de nuevos modelos de atención. Él va a hablar de que estos modelos de atención necesitan conectar las acciones tradicionales técnicas con otras acciones que no son técnicas, con otros actores que no son de salud y hasta recursos no convencionales de salud, como una cuestión necesaria para poder pensar la complejidad de la problemática de salud de hoy en día. Y el otro de los aportes que tomamos es gestionar en salud, que dice Gastón, nos olvidamos que gestionar en salud es gestionar con sujetos, y no a la historia de gestionar con objetos, donde hay un sujeto que piensa, que interpela, que dice, y ese sujeto a veces es una organización de salud, donde, bueno, Hugo Pinelli dice que la organización de salud es una gran red de conversaciones. En este punto también nos sirve de auxilio pensar administración en salud de Tovar, que entiende como la ciencia de gestionar servicios sanitarios de la manera más efectiva posible, entendiendo por efectivo, haciéndose cargo de la demanda de salud de la población en un determinado momento. Para finalizar el recorrido con el marco teórico, la política, es una frase de Oslat, es el estado en acción, al contrario de lo que es. No es un input externo, no es algo neutro, no es algo muerto, es acción. Y tomé también un trabajo de Seminari y mi directora de tesis, cuando hacen un trabajo de análisis de las políticas, y dice que las políticas se deben analizar desde 3 ámbitos. Acá puse un poquito de arte como para darle un poquito de color a lo que estamos hablando. El tiempo, esto es una de los óleos de Dalí que le dedicó al tiempo, el dinero y los servicios sanitarios. Este último es el de Frida Kahlo del Hospital Henry Ford. El análisis de políticas entonces es a partir del tiempo, del dinero y de los servicios sanitarios. Todo esto nos sirve para llegar a este gran marco macro que tenemos, que son estas 2 políticas públicas que también son estratégicas. La APS y la Ley Nacional de Salud Mental, como el marco macro que envuelve toda esta historia para poder pensar desde la política, desde la mirada del presidente, desde la formación, todo el tiempo con el marco de políticas sociales que garanticen dignidad y un enfoque del derecho de salud, un enfoque de salud como derecho. Paso ahora al estado de la arte. Esta foto es la foto de algunas de las mañanas de estos últimos años de mi vida, tratando de armar el estado del arte. La compartí porque me gustó cómo estaba, así que dije, bueno, lo voy a compartir para comentarles.
Bueno, para el estado del arte vamos a empezar con dos frases que me parece que ilustran lo que vamos a encontrar. Esta es de Anaïsi, que es una investigadora de salud colectiva. Los conceptos no deberían ser puntos de llegada, sino de partida. Y la otra es de Alicia Storkiner, cuando dice que la mirada crítica es la que permite tensionar el campo de las políticas públicas. En ese marco, la búsqueda de investigaciones fue para poder pensar los tres ejes planteados. Cómo un modelo de gestión puede influir o no en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental desde las vivencias y posturas operativo-éticas en la percepción de residentes. Hago un rápido recorrido. Desde la perspectiva de Administración de Salud, nos fue útil un trabajo del investigador bahiense, cuando estaba Lucrecia en este trabajo, donde hablaba de que la administración es la disciplina científica que estudia las organizaciones. Y dentro de las conclusiones de este trabajo, el impacto de los modelos de gestión de las pequeñas y medianas organizaciones bahienses es mayor que una criticada obsolescencia. También hicimos una búsqueda de las perspectivas del pregrado, y acá voy a citar algunos. Este de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se puso a buscar la importancia del estudio de la ley en los programas universitarios y cuyas conclusiones llegó a que había más desde la intención que desde lo que pasaba en lo que era el trabajo vivo, lo que pasaba en las aulas. Esto también lo toma Perceval, hace un trabajo también investigando los programas de la universidad y llega a la idea de que sí, que tienen la idea del paradigma de derechos humanos, pero que no hay una militancia en el mismo, en la cuestión misma, en el entramado vivo, generando miradas que pueden ser o críticas o explicadoras, sin llevarlo ni para una ni para otra lugar. Tomamos a Bottignani y a Bergoy. Galende estudia los programas para ver si cumplen con el artículo 33 de la Ley de Salud Mental. El artículo pide actualización permanente a los actores sociales que estén trabajando en salud mental y formación y capacitación también desde la propia universidad, llegando a la conclusión de que los procesos de implementación requieren acciones consistentes y específicas para garantizar su puesta en funcionamiento. Lo mismo que decíamos hoy, sin una decisión política, sin una cuestión específica que tiene que ver con el tiempo, con el dinero, con los servicios, quedan sujetos a la voluntad de los agentes de salud. Los asuntos pendientes respecto al pregrado universitario es que está el enfoque de derechos, pero no es de salud mental. No hay mención de las normativas específicas en los contenidos mínimos. Persisten los contenidos que son contrarios a la ley. Esto es lo más llamativo. Y no hay contenidos que sean vinculados a dispositivos sustitutivos al monovalente. Desde la perspectiva de las residencias, tomamos a Torricelli y Faraone del 2022. Esta quiero decir que es una ventaja de haber estado tanto tiempo hasta llegar a este momento, porque pude tomar artículos del año pasado, que fueron siguiendo produciendo, me parece buenísimo. El análisis de ambas disciplinas acá es que la formación es teórica con el eje en el sujeto individual, que en psicología la práctica recién se da en el posgrado, que en medicina la fragmentación del proceso de trabajo en salud termina afectando la perspectiva integral y territorial. Otro trabajo hecho por egresadas de residencias de salud mental que querían visualizar transformaciones, sacan estas conclusiones. La centralidad sigue siendo los hospitales monovalentes, los servicios de salud mental de base comunitaria todavía no están desplegándose, y algo de esto tiene que ver con el déficit de estudios epidemiológicos que hay sobre el punto. En este punto, enmarcados en la Ley de Salud Mental y el Plan Nacional de Salud Mental, entendemos con el Plan de Salud Mental que se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. Esto implica que cada equipo de salud tiene que trabajar en forma conjunta con el sujeto o la sujeta usuario para poder pensar en conjunto cuál va a ser el tratamiento más adecuado a este padecimiento de salud mental. El plan y la ley también propone la revisión de estructuras, dispositivos y prácticas. La idea basal es que el derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable, en oposición a lo que Galende expresaba, individuos previamente marginados y condenados a existencias miserables. Fuimos también a buscar qué habían escrito los residentes, tanto de psicología como de psicología, y ahí encontramos Residencia de Medicina Familiar y de Psicología Comunitaria de Salta, donde básicamente se trabajaba que la formación en la Ley de Salud Mental tenía que venir enlazada a políticas públicas acordes. Las políticas públicas acordes eran aquellas que detentaban el respeto por los derechos humanos.
un estudio de Capital, de la ley al barrio. El resultado fue que la implementación era de acuerdo a la voluntad del o la agente de salud. Este de Sabin Paz habla de la intersectorialidad e interdisciplina, revalorización del ámbito comunitario y otra vez, una política pública no puede implementarse sin recursos adecuados y previstos. Tomamos finalmente dos trabajos de acá de Bahía Blanca, uno de finales de 2010 y otro de finales de 2011. Este de finales de 2010 está en la diapo, cómo estaba conformada la Secretaría de Salud en ese momento, es de María Jesús Estancati y equipo, y llega a la conclusión de que la comunidad iba primero que nada al hospital municipal por básico desconocimiento de lo que se hacía en las unidades sanitarias. El segundo de los trabajos es Balance de Gestión en Salud de la Secretaría de Salud de Bahía Blanca, 2011. Lo tomamos porque es parte de nuestro objeto de estudio, la primera parte de los dos periodos, en la cual lo que proponen es un modelo participativo de cogestión. Y esto que puse ahí en la diapositiva son dos publicaciones que dentro de lo que ellos sostienen, que era que un trabajador motivado generaba mayor cantidad de consultas y mejor calidad de atención. Estas son dos publicaciones que dentro de lo que propusieron en esa gestión fue que el propio trabajador o trabajadora de la salud pudiera escribir lo que estaba haciendo, publicarlo y se generó ISBN para que además fueran publicaciones científicas. Todo esto en una idea de la motivación del trabajador o trabajadora de la salud como una relación directa con mejorar la calidad de atención para el usuario y el usuario. Lo último que hicimos es andar por los programas de la residencia de salud mental y de salud mental comunitaria. Bueno, este recorrido llamado estado del arte nos permite una visibilización de lo que está construido y de lo que está pendiente. El entramado entre trabajo vivo y comunidad, potenciar la voz de los y las residentes, y el fin último que atraviesa es garantizar la dignidad de vida para todas las personas. Bueno, vamos a hablar ahora de la investigación. El contexto es la ciudad de Bahía Blanca. En esa diapo ustedes pueden ver cómo está organizada la Secretaría de Salud, que está organizada en distintas áreas programáticas. Tenemos 10 áreas programáticas. Cada área programática tiene el fin de coordinar 5 o 6 unidades sanitarias y un centro de salud por área programática. Las unidades sanitarias hacen su horario de 8 a 14, los centros de salud van de 8 a 18 y tenemos 2 centros de salud con guardia que son las 24 horas. En ese contexto de primer nivel de atención, esta es una foto del centro de salud Arma, se intenta pensar el modelo de atención basado en la comunidad. Ahí estamos como equipo antes de salir a un censo comunitario. Y el otro de los pilares de la investigación son las residencias. En este caso es una foto de la residencia de medicina familiar con una invitada que es la residente de medicina, residente de enfermería familiar y comunitaria. ¿Cuál es el objetivo general? Analizar la relación de los procesos de implementación de la ley de acuerdo al modelo de gestión del primer nivel de atención en el periodo 2011-2017 desde la mirada de las dos residencias que ya he ido hablando. Para esto, los objetivos específicos que nos hacen llegar al objetivo general son 3. Caracterizar el modelo de gestión de la Secretaría en el periodo 2011-2017 a partir de las percepciones de residentes. Analizar la percepción que tienen dos residencias del primer nivel de salud en relación con los efectos de la implementación de la ley en el primer nivel. Y relevar, describir las características de la relación entre el modelo de gestión e implementación de la ley a partir de las percepciones de los residentes. Nuestra metodología: tipo de estudio de corte transversal, individuado observacional, subtipo estudio en población especial, residentes, abordaje descriptivo cualitativo, que fue la metodología que entendimos que era la más adecuada para llegar a los objetivos que nos planteábamos. La técnica de muestreo, siguiendo a Martínez Salgado, fue una cuidadosa invitación a participar, cuidadosamente intencionada. Teníamos 21 personas que comprendían, habían sido egresados de las residencias entre 2011 y 2017. Entrevistamos a 16 de las 21 y la aceptación de los informantes lo tomamos como un elemento conceptualmente imprescindible y éticamente intrínseco. ¿Cómo construimos la información? La investigación nuestra se propone construir dispositivos participativos de problematización, planificación y evaluación tendientes a la co-construcción de estrategias de reapropiación colectiva de autonomía, como cualquier tesis de materia de salud colectiva que se presenta. Bueno,
La investigación en sí, 4 etapas. La primera de las etapas, la exploratoria, esto que les estuve desarrollando hasta recién, revisamos fuentes secundarias, obstáculos y facilitadores en la implementación de la ley, y se construyó la guía de entrevista. La segunda etapa era el trabajo de campo. Se hicieron las entrevistas en profundidad con quienes fueran residentes. El periodo objeto fue de junio de 2011 a mayo de 2017, tomando en cuenta los años de la residencia, que comienzan, en aquel momento empezaban el 1 de junio y terminaban el 31 de mayo. Luego de la pandemia, esas fechas se trastocaron. Tuvimos un dilema ético señalado, que fue resuelto y fundamentado, que está explicado en la tesis, que ya lo estuvieron viendo, pero que lo tomo acá para decir que, bueno, esto también tuvimos que buscar bibliografía, tratar de pensar con otros y otros actores, porque el dilema ético era que como yo era el instructor en aquella época, a ver si esto podía influir de alguna manera en las respuestas que puedan dar los residentes. La última egresada a la residencia del 2017, las entrevistas se hicieron en el 2022 y además se comprobó que no había ninguna relación de subalternidad, por lo tanto nos sirve de aprendizaje cómo resolver un dilema ético, y también hubo mucha bibliografía que hablaba de esto. Como conclusión de esto podemos decir que el conocimiento representa en última instancia una construcción. Bueno, se garantizó confidencialidad, se codificó cada entrevista, se privilegió comodidad y accesibilidad, es decir, las entrevistas se hicieron donde la residente o el residente fijaba el lugar, tanto en consultorio privado, en unidades sanitarias, en universidad o en el domicilio. Hubo un protocolo y se le invitó a firmar el consentimiento informado, que por una sugerencia de la jurada lo traje hoy. Hicimos 2 entrevistas presenciales y 4 por Meet. Esta es una foto de la desgrabación de todas las entrevistas en IntelliDrive del año 2022. Y esta es una foto de las 4 entrevistas que hicimos por Meet, que fue porque una persona no estaba en la provincia, otra no estaba en el continente, y otras 2 personas estaban en otra situación, por ejemplo, a punto de ser madre. Esas son las 4 que hicimos por Meet. Bueno, la tercera categoría, el análisis de los datos. Hicimos un análisis categorial y como había variables que existían, las sumamos con nuevas categorías. Teníamos 7 categorías inicialmente, sumamos 2 más a partir de algunas respuestas que íbamos escuchando y que existían. Y se ordenaron luego agrupando por semejanza y buscando relaciones y conexiones una vez que teníamos las unidades de sentido, siguiendo lo que dice Minayo. 9 categorías de análisis. Las nombro: características del modelo de gestión, ideas rectoras base del modelo de gestión, bases conceptuales relacionadas con las prácticas en salud mental con enfoque de derechos, identificación de problemas prioritarios para la implementación concreta de los preceptos que marca la ley, identificación de posibilidades en relación con políticas públicas cuyo marco de acción contenga y genere sustentabilidad al alcance de la ley, contribuciones posibles a fomentar la aplicabilidad e implementación de la ley, conocimiento del perfil de ingresante a la residencia, identificación de la influencia de la formación de la ley. Estas 2 son las nuevas, y identificación de la necesidad de continuidad de proyectos y de formación de los equipos de salud en salud mental. El enfoque cualitativo, que fue el elegido, busca integrar conocimiento con reflexión para pensar luego la acción. La última de las etapas de nuestra investigación fue el análisis de los datos. Hicimos un primer procesamiento con esa transcripción, que fueron 10 horas, 35 minutos y 59 segundos en total. Se hizo una sistematización, organizamos los textos, la búsqueda bibliográfica, y en el segundo momento se jerarquizó el sentido de los fragmentos, describimos y analizamos. Foto del análisis. Arriba están los 16 entrevistados, al costado está la categoría, también en el Drive. Comparto porque me parece que el proceso hay que compartir. Los reparos éticos, la perspectiva relacional y crítica, los principios de confidencialidad, bueno, y el consentimiento informado aprobado por el Comité de Investigación del Departamento de Ciencia e Investigación y el Comité de Bioética. Presentado en diciembre de 2020, respondido en diciembre de 2021. Este es el consentimiento informado, que está ahí. Bueno, hicimos un cronograma para llevar adelante. Para la última parte, que son resultados y discusión, elegí presentarlo de esta manera. Les voy a ir contando las 9 categorías. Dentro de las 9 categorías voy a ir diciendo cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron con mayor consenso. Y también voy a ir retratando con alguna de las frases de residentes o alguna de las frases de nuestro marco teórico, porque la idea era poner en discusión
el marco teórico con lo que íbamos encontrando en las residencias. Las frases fueron seleccionadas porque entendí que eso ilustraba bien lo que estábamos buscando con cada categoría. Bueno, al lado del modelo de gestión tiene cuántas diapos tiene cada categoría, está todo pensado para uno. ¿Sí? Bueno, modelo de gestión. Resultados. Acompañamiento que no quedó en el tiempo. Acciones aisladas sin planificación estratégica. Vamos a una de las primeras frases de uno de los residentes. El agujero en lo público lo siguen teniendo las patologías psiquiátricas. La accesibilidad a psiquiatría sigue igual de complicada. Se creó el Departamento de Salud Mental y Adicciones como una política de salud, eso también lo rescatan. El espacio físico fue algo que todos y todas los psicólogos estuvieron hincapié. Llegan a una unidad sanitaria y no hay consultorio para el psicólogo. Y lo que decían es que como el psicólogo se arregla con 2 sillitas y una mesa, pueden atender y terminan atendiendo efectivamente los odontólogos, por ejemplo. Entonces, el espacio físico dice que hay un espacio mental e institucional superior al espacio edilicio que se le da a la psicología. Acá vamos con frases de ellos. En la residencia en el hospital de Guaite solía haber, se le decía, un sucucho a un consultorio que se asignaba generalmente a psicología. Y otra dice, me acuerdo que un baño lo hicimos consultorio. Bien, el cambio de gestión se vio como un parteaguas. Hay distintos residentes que estuvieron en los 2 periodos que estamos analizando. Por lo tanto, el primer periodo, que era el modelo participativo, hubo residentes que estuvieron en los 2 y bueno, que hablaba de que el cambio de gestión fue para un lado o para el otro. En el primero de los periodos hablan de un modelo de atención comunitario y acá comienzan a hablar de acciones concretas del modelo de atención, equipos nucleares de salud, postas de salud domiciliarias. Y los aspectos más preocupantes tenían que ver con escasez de recursos y fallas de articulación entre niveles. Se repite en la mayoría de las 9 categorías, lo importante es que fue la sede en común de ambas residencias, cosa que terminó en el 2014. El desafío que entendían era cómo incluir en un hospital general. No había espacio ni recursos planificados y no se trabajó la estigmatización. La APS siguió siendo la puerta de entrada al sistema y así lo cuentan ellos. En el municipal tenían y tienen una idea de que esto es algo de afuera. Es algo de pena, es algo que no nos toca, cuanto menos posible nos toca mejor, y esto es algo que tratan de evitar, tener contacto. Y otro, el hecho de pertenecer a una residencia de medicina familiar, que estaba en conjunto con una residencia de psicología comunitaria, es una manera no solo de formar en la temática a los médicos, sino también una política de asistencia, lo que hace que le den más peso. Vamos a la categoría 2, ideas rectoras del modelo de gestión. Hasta 2011 decían que había casi un anonimato, no se acordaban quién era el secretario de salud antes de 2011. En el primer periodo objeto de investigación, 2011-2014, hubo un apoyo claro a la implementación de la ley, porque había presupuesto. Y acá viene una frase que retrata un poco algo del estado del arte y del marco conceptual. Una de las residentes dice, lo que sí se intentaba jugar con jugadores que ya venían jugando en un modelo médico hegemónico. Entonces, ahí era donde tal vez había cierta discapacidad como para poder llevarlo adelante. Esto también lo habla Anissa Tolkien cuando dice, bueno, tomando muy bien la cantidad de intereses que se dan en el campo de la salud, que a veces se oponen a algunas cuestiones porque hay que tener en cuenta que todos juegan. En el primer periodo hubo una mayor influencia en el posicionamiento de los derechos humanos y poner en valor la salud pública. Se habló de interdisciplina, de trabajo en equipo, postas de salud, equipos nucleares, dedicación exclusiva, promotoras y promotores de salud, y espacios para cuidar a trabajadores y trabajadoras que ponían como algo con mucho valor. Y hubo por esto efectos de mejora en la atención. Dice una residente, vino a liberar de una especie de cárcel que había sido legitimada dentro del sistema de salud. Para el primer periodo no se pudo sostener porque no hubo presupuesto, era un modelo de gestión participativo, y en el segundo periodo lo que decían era que no había coherencia vertical ni horizontal entre el modelo de gestión y el modelo de atención. La discusión. Respecto a la motivación o no motivación de los trabajadores, lo tomamos en las dos investigaciones valienses, tanto la de Lucrecia Bola como la de Federico Bugatti con sus equipos. Respecto a la autoimplicancia de las y los trabajadores como condición ética y esencial, lo tomamos en Calveira.
Y Sousa Campos, una vez más, con esto de que es indispensable conjugar las acciones sanitarias con otras acciones relacionadas a saberes técnicos y no técnicos. Respecto a esto también se ve el modelo práctico de gestión en Tomar, también lo toma Abreu cuando habla de gobernanza, y los nuevos modelos de atención de los que habla Sousa Campos. Ese era el diálogo que establecíamos entre lo encontrado y lo que nos iban contando los residentes. Por supuesto, terminando en lo que es la ley de salud mental y lo que propone, interdisciplina, intersectorialidad, rehabilitación en la comunidad. Y la conclusión es que las transformaciones todavía son más de discurso que de práctica. Bien, vamos a la categoría 3. Las contribuciones posibles de la gestión para la aplicabilidad. Esto de ir y venir con lo encontrado. Dispositivos adecuados y formación. Todos hablaron de que necesitaban formación. Esto lo vimos en Cohen Minatella, en Bottinelli, en los trabajos de la residencia de Salta. Una de las frases. Creo que problemáticas de salud mental las deberíamos y podemos atenderlas todos. Solo necesitamos capacitación para tener habilidades suficientes para poder hacerlo. Mejorar el acceso a psiquiatría con mirada comunitaria y no de hospitalización e internaciones. En el primer nivel de atención hay mayor capacidad de implementación que en los lugares centralizados. La crítica, otra vez, la falta o mala articulación entre niveles. Vamos a frases. Acá en el PENA trabajamos así, lo que pasa alrededor ni idea, pero resulta que el ciudadano es el mismo. Esa es una falla en todo ámbito público y privado de información del primer nivel con el segundo nivel. Siempre hay algo ahí que no logra combinarse. En el primero de los periodos hablaban de una secretaría con puertas abiertas y que había una evolución respecto al aspirante de la residencia porque hoy, decía la mayoría de los egresados de la residencia de Psicología Social y Comunitaria, el postulante o la postulante sabe a qué se está postulando. Y antes no. Se avanza, como dicen, avanza todo en el país en que vivimos. Pero los cambios se fueron dando si se pone a mirar hoy cómo están las residencias de psicología y de medicina. Y decía que en aquel momento se regían más por cuestiones de salud pública, de derechos humanos, pero dice el significante comunitario que se cambió después. La totalidad de las personas entrevistadas considera que la influencia de un modelo de gestión en la aplicabilidad de la ley es alta. El aspecto logrado fue la territorialización, de acuerdo al plan de salud mental, y la crítica, que es una crítica que hacen ellos y que sigue pasando, es la eventual desprotección del usuario que el Estado no podía absorber, es decir, se terminaban los manicomios, el Estado no podía absorber porque no estaban implementadas las políticas necesarias, y además no había una familia capaz de alojarlo. Entonces, la crítica que hacen a esta aplicabilidad de la ley también es que falta una parte de trabajo más político, además de la cuestión cultural. Siempre hay un hueco en salud mental, siempre lo hubo. El paciente psiquiátrico, entre comillas, el que necesita realmente lo que es internación, siempre noto que está como que queda suelto, no acompañado por el sistema. Bien. La categoría 4 son las bases conceptuales relacionadas con la salud mental en enfoque de derechos. Se registraron muy pocas coincidencias. La mayoría dice que trabajaban realizando un enfoque con enfoque de, digamos, trabajaban las prácticas de salud con enfoque de derechos, pero que no tenían que ver con la ley. Tenían que ver con ser médicos de familia y con ser psicólogos comunitarios. Entonces no se establece relación entre sus prácticas y la ley. Sí había alojamiento y contención y sí había una escucha activa naturalizada. Bueno, esto lo vamos a pasar. La consulta siempre primero era en medicina, ya sea por la guardia o por los consultorios de la residencia. Después entraban las psicólogas. Sí, siempre alojar en primer lugar. Era importante la presencia de un equipo para poder trabajarlo colectivamente y que la persona no ande boyando por un montón de lugares donde no tiene respuesta. Consideran la residencia como momentos instituyentes. Los de aquel periodo, 2011-2017, dicen que empezaron a forjarse algunas bases que después se pudieron ver. Por ejemplo, donde había una posta de salud, terminó generándose una sociedad de fomento con el tiempo. Eso lo ven como que la posta tuvo algo que ver con eso que se pudo apropiar colectivamente la comunidad. Esta frase me gustó mucho de una de las residentes. Uno apuesta y no sabe, es como la interpretación. Vos no interpretás un sujeto, te enterás si fue una interpretación por los efectos que tiene. Bueno, acá pasó un poco eso. La valoración de la red era más discursiva que sincera, permitía que haya variantes de red, pero el comentario de cuántos turnos menos van a atender siempre estaba. Esto lo vemos también en algunos de los autores que estuvimos viendo en el marco conceptual.
Para la totalidad hubo un cambio en la atención en el primer periodo, se empezó a hablar de interdisciplina de equipo. Respecto a la visita domiciliaria, el 80% la ve como positiva y empezaron a hablar de la presencia de recursos humanos no convencionales. Bueno, identificación de problemas prioritarios para la implementación concreta de los preceptos. Fueron facilitadores, trabajadores involucrados, sin burocracia, había espacio de debate, esto en el 2011-2014. Organización en equipos de gestión. Esta secretaría en su momento llegaron a haber 21 equipos de gestión a partir de problemáticas que los propios trabajadores veían como sentidas por la población. Esto lo dice Pierce cuando habla de que siempre actuamos desde y hacia contextos. La formación en salud mental como multidisciplinaria, también lo vimos en los autores. Otra manera de medicina y la formación constante en psicología comunitaria. Los obstaculizadores, no había presupuesto para incorporar gente. La dificultad en el extramuros, que la toma Lisa Stolkiner cuando habla de que los cambios tienen sus ritmos. La planificación sin territorialización y que cuando la gestión proponía, pero los trabajadores no estaban interesados, se oponían. Entonces quedaba sujeto a la voluntad de cada uno. Y las internaciones e intervenciones no estaban organizadas. No internamos a los pacientes con problemas mentales, pero tampoco los podemos dejar en la casa por cuestiones familiares. Como que faltaba un pie a tierra, como veían las compañeras psicólogas como en la estratosfera. No podíamos trabajar sobre situaciones concretas a veces. Creo que lo que nos hubiera faltado en alguna cuestión más directiva de tutoría era un punto. Ahora que la IVA es legal, se tiene que implementar en todas las áreas. Con la ley de salud mental no pasó eso. Bueno, en la categoría 6 identificamos las políticas públicas cuyo marco sostenga la ley, otras lógicas que tenían resistencia en el segundo nivel, un modelo de gestión que acompañaba la incipiente ley, el primero, personas que estaban en la residencia pero que además estaban en la gestión, lo ven como algo positivo, y hubo un momento de confluencia de nuevas leyes que abogaban por garantizar derechos. Fue el momento de la ley de salud mental, de la ley de convención de los derechos de las personas con discapacidad, de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de los derechos del paciente. Fue un momento propicio para que esto comenzara. Sí. Quedan 15 minutos. Dale. Dice una de las residentes, hubo una oportunidad en ese sentido, y en salud mental se veía mucho entusiasmo en ese momento, pero no hubo mucho cambio en las prácticas, modificaciones prácticas que acompañan lo que decía la ley como tal. Sí notaron un compromiso por parte del Estado por absorber los recursos formados para psicología, como un cambio positivo. Dicen, antes se terminaba la residencia y había que irse al consultorio. Bien, la categoría 7 sobre las 9, la relevancia, ¿por qué la sumamos? Porque muestra una evolución de esto que decíamos. El postulante de la residencia en psicología comunitaria hoy sabe a dónde se viene a postular. Dicen ellos, ¿no? Las personas que estuvieron en la residencia en ese momento y que de alguna manera continuaron ligadas a la residencia, por ejemplo, como supervisoras. Había un modelo clínico de asistencia individual, el turnito. Esto lo vimos en distintos autores. Y una de las residentes dice, en una residencia de psicología comunitaria se tendría que haber tenido otras herramientas, no atención individual al paciente como intervención privilegiada, así como tampoco haber tenido supervisores de trabajo clínico que no trabajaran en lo comunitario. Eran supervisores que venían de lo privado. En la segunda parte ya se pensaba en interdisciplina, intersectorialidad, salud mental y trabajo con familias. Bien. La 8, identificación de la influencia de la formación de la ley. En medicina dice que no tuvieron formación en salud mental. 100% coincidió en que no hubo. En psicología dice que la ley de salud mental las atravesaba y se adjudicaban los cursos de actualización a los compañeros y compañeras. Pero no hubo una determinación, digamos, en el espacio académico y cuidado para hablar de la ley de salud mental. En el primer periodo hubo más debate que cambio concreto. Decían, parecía algo hasta ese momento particularmente un poco ajeno, un poco no muy trabajado, no muy estudiado y no muy influido en los sistemas de residencia. Y la última de las categorías, identificar la necesidad de continuidad de proyectos, la necesidad de una decisión política de sostener en el tiempo los dispositivos comunitarios para en serio llevar adelante la implementación de la ley, desde el modelo de atención que emana del modelo de gestión. La formación de ambas residencias en la misma sede también fue algo que todos y todas estuvieron de acuerdo.
En el primero de los periodos hubo coherencia entre la formación y el modelo de gestión, lo vemos en distintos trabajos que estuvimos investigando. Y vamos ahora a las conclusiones. La perspectiva de salud integral implica gestionar escenarios para garantizar derechos. El modelo de atención son aquellos valores y principios que subyacen a toda toma de decisiones políticas. Las políticas públicas es la acción concreta, es el cómo de ese modelo de atención. Las residencias entendemos que es el ámbito privilegiado para formar profesionales con perfil de salud integral, es el momento, es el lugar. Y la residencia de Psicología Social y Comunitaria y Medicina Familiar y Comunitaria, ahí yo pongo mi historia porque entiendo que, lejos de ser un obstaculizador, la historia de trabajo que yo tuve entre 2011 y 2017 permitió que me abrieran las puertas para estas entrevistas. Por lo tanto, el trabajo se hizo en forma viable y fue en forma también fiable. Resultados concretos. Alta influencia del modelo de gestión en la aplicabilidad de ley en el territorio. El primero de los periodos elegidos, 2011-2014. Creación de dispositivos comunitarios y líneas de trabajo en equipos de cogestión. 21 equipos de gestión conformados por trabajadoras, trabajadores. 4 postas de salud domiciliarias. 5 equipos nucleares de atención. 8 promotoras de salud y dedicaciones exclusivas. Modelo de gestión, llevando adelante un modelo de atención con políticas públicas. 2014-2017. Dejaron de existir como decisión política y se crearon el Departamento de Salud Mental y Adicciones Municipal, la Residencia de Epidemiología de Campo, y se reflota y concreta el proyecto de la Residencia de Enfermería Familiar y Comunitaria. Para ese lado fue más el modelo de gestión que terminó impactando en el modelo de atención. Conclusiones. Abrumador consenso, la sede en común de ambas residencias. La articulación que no existe, que es muy mala, entre el primer y segundo nivel. Y la puesta en valor de políticas de participación. Escasa o nula formación en salud mental en la residencia de medicina familiar. Falta de adecuación edilicia al espacio mental para los psicólogos y las psicólogas. Y la necesidad de sostener lo que funciona. Garantizar, más que una respuesta, una presencia. La idea es valorar otras formas de gestión posible. Por otras formas de gestión, los residentes se refirieron al primero de los periodos y se encontraron manifestaciones de mejoras en la calidad de atención y calidad de prestaciones a partir de la cogestión desde la mirada de la salud colectiva. Momento de concluir. Lacan dice el tiempo de concluir. Y dice, en este estudio queda comprobada la evidente relación existente entre el modelo de gestión y la implementación de la ley, de acuerdo a la mirada de residentes de las residencias de Psicología Social y Comunitaria y Medicina Familiar y Comunitaria. Dejé como por fuera una frase porque arranca muy potente de una de las egresadas que dice, fuimos felices, dice ella. Fuimos felices. Algo se generó con los pibes porque participaban del centro de estudiantes. Eso en Cerri, pero en otros lugares también, los festejos del carnaval, del Día del Niño. Me parece que nos faltaba en los territorios muchísimos dispositivos reales de participación, pero a la vez pienso en lo imposible que los psicólogos obtengan todo eso. Dispositivos reales de participación, dice ella. Bueno, la bibliografía ocupa 5 diapos, hay que ponerla, no la vamos a leer, está en la tesis, más las normativas. Bueno, y agradecer el camino. Esto que les decía, para mí, llegar a esta instancia hoy tiene que ver con una construcción colectiva que en mi caso fue de muchos años. Empecé en el 2009 a hacer la primera maestría de epidemiología en la Universidad Nacional de Lanús y políticas de salud. Así que puse una foto del antepenúltimo encuentro de la maestría de Lanús, que no la terminé porque no pude hacer la tesis. Después vino Diego Palomo, actual director de la maestría, y nos propuso a los 3 bahienses que no habíamos terminado aquella maestría, si queríamos y nos animábamos a volver a cursar lo que nos quedaba por cursar para poder terminarla. Así que ahí tengo la foto de la última clase de la maestría de salud colectiva del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur. Esta iba a ser la última diapo de la presentación, pero nobleza obliga,
va a ser este. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paul. Muchas gracias. No sé dónde puedo ver. Así. Bueno, ya habíamos dicho, vamos a hacer una ronda de preguntas. Si es que algunos invitados junto a Lucrecia, como José Luis, quieren hacerle alguna pregunta a Paul. Tienes Ana, porque ya te los 3 minutos y después comenzamos. ¿Me vienen acá? Ahí, José Luis. Ahí está. Bien. Bueno, buenos días. Gracias a todos ahí, mis compañeras, y gracias, Paul, por la presentación. Cuando leí tu tesis, la primera impresión que tuve que era muy consistente e ilustrada en los límites conceptuales y experienciales de donde lo estabas haciendo. Es evidente que la hace alguien que experimentó y experimenta el campo de trabajo y no es solamente un relator teórico de lo que debería suceder, ¿sí? Eso a mí me parece que es una cuestión muy valiosa, sobre todo en el campo nuestro, en el campo de la salud mental, donde muchas veces hay un sesgo, un rasgo, voy a tratar de ser políticamente correcto, eh, eh, intelectual, en el sentido, lo intelectual adquiere una configuración más de forma que de contenidos, eso quiero decir, ¿sí? No siempre lo que se dice en términos conceptuales está respaldado por una práctica, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, en ese sentido me pareció que considero que es una tesis muy consistente, muy ilustrada y muy bien escrita y muy bien pensada. Así te quiero felicitar en primer término por eso. Una de las cosas que me gustaría, no sé si plantearte como un trabajo posterior, ¿no? Porque este trabajo está concluido, pero creo que es algo que nos debemos en el campo de la salud mental, una reflexión crítica con respecto a algo que en general yo creo que está en cuestión, que está en debate, pero que también está soslayado, que tiene que ver qué relación hay entre el campo de la salud mental y el campo de la discapacidad, ¿sí? Como si fueran, y básicamente como si fueran dos campos separados. Pero hay un dato que es muy contundente, todos ustedes seguramente conocen a qué se refiere el certificado único de discapacidad. Es ese certificado que emite el Estado donde se garantiza esencialmente dos derechos, el derecho a la salud, al acceso a los servicios de salud y el derecho a los servicios educativos de las personas con discapacidad. Y en Argentina, el 40% aproximadamente de los certificados de discapacidad están relacionados a las problemáticas subjetivas y a los problemas de salud mental. Con lo cual, nos debemos una reflexión bastante postergada de si son dos campos diferentes o es un solo campo que se articula con distintas dimensiones, ¿sí? Y creo que hay una falta de visión desde los dos campos, desde el campo de la discapacidad, donde hay dimensiones imaginarias que piensan a la persona con discapacidad como la persona con el bastón blanco o la persona en silla de ruedas y no lo pueden pensar como una
persona con problemáticas de salud mental, y desde el campo de la salud mental, parece que sería algo más del tono de lo plebeyo llamarse persona con discapacidad, ¿sí? Cuando es obvio que una problemática de salud mental produce una, una falta de acceso muy importante al campo del trabajo, al campo educativo, al campo de la inclusión social. Es decir, eh, la sociedad, como nos enseña la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, define la discapacidad y las imposibilidades en las personas que presentan algún tipo de deficiencia o, entre comillas, anormalidad. Hago esta reflexión porque no siempre está incluida la problemática de la discapacidad en los estudios de salud mental, ¿sí? Y me parece que sería muy importante proponer esto porque la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue promulgada en el año 2006, y Argentina la incorpora en el 2008 a la Constitución Nacional, es una ley supranacional, es anterior a la Ley de Salud Mental, y en el artículo 12 propone algo que es sumamente revolucionario y que la Ley de Salud Mental no termina de resolver, ¿sí? ¿Y qué es? El artículo 12 de la Convención Internacional dice que todas las personas tienen capacidad jurídica, ¿sí? Esto realmente, en el campo de la salud mental, es una bomba atómica, ¿sí? Porque está diciendo, la persona que padece una esquizofrenia tiene capacidad jurídica, es decir, puede vender, puede comprar, puede formar familia, puede, sí, lo que cualquier... La reforma del Código Civil tampoco lo pudo resolver a esto en el 2013, porque todavía sigue persistiendo esto de lo peligroso para sí y para los demás, etc. Nada, esto es un comentario, Paul, no es un señalamiento a que le falta algo a tu tesis. No, es un comentario que estaría bueno. Aprovecho el foro para ponerlo en discusión porque eh, hay que considerar que las problemáticas de discapacidad tienen un fuerte componente de problemáticas de salud mental. ¿Sí? Eh, Dicho esto, eh, como motivación para seguir investigando por este camino, ¿sí? Me parece también en este comentario muy oportuno un hallazgo que vos tenés en tu tesis, que nos llevaría, obviamente, a a otras esferas de la discusión que tienen que ver quizás más con la ciencia política o con la sociología, que es que muchas veces en Argentina se hacen leyes, ¿sí? Que están muy bien y que acompañamos y hemos militado, pero hay algo que falla en la política y en la economía, ¿sí? En el caso de la ley de salud mental, es una ley que es muy pertinente en relación a los derechos, pero que no había una infraestructura en Argentina que alojara a las personas que sí necesitan del cuidado por parte del Estado y de la internación donde se garanticen los derechos humanos, ¿sí? De esas personas. ¿Por qué? Porque las familias no los pueden tener, ¿sí? Porque la salud mental en general, en términos epidemiológicos, tiene muchísima más incidencia y prevalencia en las familias pobres. Es como la discapacidad, no es lo mismo una persona con discapacidad en una familia pobre que en una familia con acceso a los servicios de salud. Y ese dilema, esa imposibilidad, no se ha trabajado y creo que ha sido uno de los obstáculos para una implementación más profunda
de la ley de salud mental, ¿sí? Solamente quería plantear estos temas pero como debate, ¿eh? No como señalamiento a tu trabajo, que lo considero muy bueno, muy pertinente y que deja planteado estas preguntas de manera mucho más precisa que este comentario que te estoy haciendo. Por mi parte, te felicito y la verdad que es un orgullo que en la UNS se produzcan este tipo de trabajo, porque bueno, el sur de Argentina es uno de las regiones pioneras desde los años 70 y 80 en esta cuestión de la salud mental. Y otra cosa, una recomendación. Te recomiendo leer eh, quizás a los pioneros, a los más revolucionarios del tema de salud mental, que no fueron los italianos, sino que fue la Escuela de Chicago. ¿Sí? Te recomiendo a Hoffman, te recomiendo a Becker, gente que fue robada por Foucault, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Y Foucault nunca los puso en su bibliografía, y que ellos plantearon un sentido muy profundo en términos sociológicos de la salud mental comunitaria y de cómo se constituye el desvío y la normalización de las poblaciones. Nada más que eso y muchas gracias, muchísimas gracias por tu trabajo. Nada más. Disculpen la extensión del comentario, un pie de página larguísimo. Gracias. Grecia. Bueno, muy interesante la propuesta y todo lo que no fue para nada largo. La verdad que me gusta mucho escuchar el comentario de José Luis. Bueno, Paul, la verdad te felicito, me gustó mucho leer tu trabajo, trabajarlo, me gustó mucho la exposición también, y adhiero a las palabras del profesor, de José Luis, cuando dice esto de la importancia de alguien que está, después es complicado, ¿no? Por esto, por explicar en una maestría y todo eso, en un doctorado, hablando de ser políticamente correcto o no, ¿no? El tema de la metodología y de los límites, la ética, etcétera. Pero yo, por ejemplo, que estoy más enfocada en esta etapa de mi carrera, en la educación, en la dirección de una institución educativa, se ve esto, ¿no? De que muchas veces la cuestión, la investigación intelectual no resuelve los problemas cotidianos que son, eh, bueno, que son los que en definitiva permiten avanzar o dan avances o retrocesos al cotidiano, a lo que son ir alcanzando los objetivos. De manera que coincido totalmente con este comentario de que me parece un trabajo extraordinario, incluso que, digamos, pudiste entrevistar a prácticamente la totalidad de las personas, de los profesionales que están ahí en territorio. Y, bueno, la verdad que me parece muy interesante, de mucho valor, de muchísimo valor el trabajo. También tus motivaciones sociales y las motivaciones personales. La verdad que eso me gusta desde el primer renglón de la tesis. Te felicito por todo eso y lo agradezco infinitamente. Me gustó mucho acompañar esta etapa. Y para hacerte una pregunta, respecto, bueno, si vos querías saber si vos habías seguido la trayectoria de la aplicación, de la implementación de la ley, después del periodo de cierre de tu trabajo, y bueno, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que pudiste observar en la implementación, por ejemplo, de dispositivos comunitarios, en el caso de la actividad en la Secretaría de Salud, bueno, en el ámbito de salud mental de la municipalidad? Y también en los programas de estudio de la universidad, en los programas que vos podés leer o que tenés acceso, que tienen que ver también con la formación de profesionales. ¿Cómo ves eso? Si viste algo, si seguiste algo después del periodo de cierre, y qué expectativas tenés con eso, con esa aplicación, implementación. Bueno, yo no voy a tener preguntas, más que felicitaciones. Realmente me parece un trabajo muy, muy bueno. Me parece que el marco teórico
involucra absolutamente todo lo que trabajaste en esas dimensiones que tan bien describiste. Algunas cosas después las diré cuando ya no estemos en el vivo, seguramente. Pero bueno, no, como te dije, no tengo preguntas. Coincido plenamente en la descripción que hacía José Luis con respecto a lo que ha sucedido en el país con la ley, tal vez con el objetivo que tenía la ley de salud mental y la no implementación de esa ley en términos prácticos y concretos. Y en algún momento, no recuerdo si te lo dije a vos, pero lo veo no solo como licenciada en enfermería, sino como hija de alguien que tuvo padecimientos mentales. Así que tengo una postura como muy concreta con respecto a lo que pienso de la ley, de los objetivos de la ley y lo que ha sucedido en el sistema de salud. Pero bueno, mis felicitaciones nuevamente. Me parece que el desarrollo del marco teórico ha sido impecable. Y bueno, por mi parte, nada más que eso. Bueno, ¿Respondo? eso, dígame. Bueno, bueno, miro acá para hablar con los Sí, jurados. ahí, allá, ya te ven. Bueno, y José Luis, primero, bueno, agradecerte las palabras. Yo te conozco hoy, pero te vengo escuchando, te vengo leyendo, sé que estás trabajando también con nuestro equipo acá. Eh, la verdad que propones algo muy valioso, porque en realidad no, en lo que yo te escuchaba y decía, claro, 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 ¿cómo no fuimos por ahí? Eh, y bueno, lo dijiste vos, en realidad, algo que en algún lado estaba como latente, pero que nadie le daba la forma que le diste hoy vos. Así que bueno, tomo tu propuesta para seguirla pensando, pero en realidad tu pie de página fue muy rico y muy nutritivo para una devolución, así que agradezco todo. Y bueno, lo de la Escuela de Chicago lo tomo como una propuesta también para avanzar por ese lado. Claramente, en una tesis no podés, tenés que terminar delimitando. Yo estuve leyendo algunas cuestiones, estuve mirando algunas cuestiones de cómo se delimita el objeto y cómo se delimita la bibliografía. Eh, y parte de las cuestiones decía, bueno, se delimita de esta manera y resulta que después el jurado decía, bueno, pero en realidad podríamos haber tenido más en cuenta esto otro, y la verdad que es fascinante, pero hay un momento que también uno tarda en terminar la tesis porque se le imposibilita delimitar. Entonces, bueno, esto de hoy fue una parte de la historia y esto que vos proponés es seguir abriendo la historia por otros caminos. Por lo tanto, nada, agradezco mucho tu sugerencia y tu devolución. Bueno, Lucrecia, voy a contestarte las preguntas. Primero que nada, agradezco mucho que pues fuiste jurado del proyecto de tesis también, como Brenda, y que hayan querido venir a escuchar a ver qué había pasado entre el proyecto y la tesis. Pues por ahí te decían, no, yo ya lo escuché del proyecto, no. En realidad, agradezco que quieran haber visto qué pasó. Respecto a tus preguntas, sí, la trayectoria de la implementación de la ley la sigo de distintas maneras. Este es un año en el que está atacada, así lo considero yo, la ley de salud mental. De hecho, los últimos encuentros para hablar de la ley de salud mental lo están organizando personas que, si vos ves por dónde va su investigación, es para ver si pueden terminar con la ley de salud mental. Y se están haciendo encuentros que dicen estar como una propuesta para pensarla, pero en realidad el mensaje está siendo justamente todo lo contrario. Es decir, que ni siquiera es directo, es solapado, lo cual necesita un mayor esfuerzo psíquico para ver qué quiere decir él con lo que está diciendo, que en realidad no es lo que está tratando de explicar. En ese sentido, yo estoy en un movimiento nacional de psicología social y comunitaria, que justamente este fin de semana hacemos el encuentro nacional acá en Bahía Blanca, que se hace cada 2 años en distintas provincias, donde esto es algo que venimos trabajando arduamente, tratando de ver de qué manera, cuándo y cómo hay que dar la lucha.
también no equivocando el camino y no equivocando dónde. Es muy sutil, pero bueno, creo que hay una movida interesante que creo que fue de todo lo que ha pasado este año, es como lo último ha sido que se han ocupado ahora recién de la ley de salud mental, que creo que también es el espacio psíquico que tienen, ¿no? Cuando viene la salud mental en relación a todas las demás prioridades, o en qué prioridad lo ponen. Esto a nivel nacional. Respecto al municipio, acá es complicado porque tengo que decir cosas lindas y está Diego, que forma parte. Pero bueno, lo que tengo que decir son cosas lindas. El municipio ha recogido el guante, el intendente dentro de su plataforma, y escuchando lo que quería la comunidad le dijo, necesitamos algo que hacer con salud mental, claramente. Y en este punto, en Bahía Blanca, hay una nueva política de salud, que son los equipos de salud mental territoriales, que empezaron hace muy poquito, que este año hay 3 y que el año que viene proyectan seguir más. Son equipos de salud mental interdisciplinarios que van a estar trabajando en horario de tarde para, digamos, complementar las acciones sanitarias de la mañana. Entonces a mí me parece que desde ese lado, en Bahía Blanca, estamos moviéndonos para dar algún tipo de respuesta y para dar algún tipo de presencia. Y respecto a los programas de la universidad, en realidad termina siendo voluntad del profesor y del docente a cargo. Yo estoy en enfermería, tenemos amplia libertad para poder trabajarlo. La enfermería quienes conducen tienen una línea de salud mental comunitaria. Eh, entonces se trabaja la ley, se trabaja el plan nacional. También estoy en una universidad privada, que es la UNISAL, donde nos dan amplia libertad a las cátedras, pero, por ejemplo, las 4 cátedras de la misma comisión pueden tener 4 programas distintos. Depende del profesor. Por lo tanto, en esto no hay una revisión global y general de cómo transmitir los preceptos de la ley. Termina siendo algo bueno, pero porque los que estamos en las cátedras vamos para este lado. Pero bueno, a veces tanta libertad se parece indiferencia. Depende de cómo la vayas viviendo. Sí, como lo dije en mi justificación personal, dentro del microespacio, seguir haciendo las cosas para apoyar la aplicabilidad de la ley en todos sus artículos. Las expectativas. Es complicado responder esa pregunta, pero creo que si las expectativas no fueran de optimismo, no se estarían produciendo todo lo que estamos produciendo. Creo que el optimismo es el que hace que uno quiera seguir avanzando y ir para adelante. Entonces, las expectativas son buenas, entendiendo por esto que todo es contextual, ¿no? Y que tenés que encontrar los intérpretes adecuados. Agradezco mucho tus palabras. Bueno, Brenda, y bueno, eso, agradecerte que quisiste otra vez, a ver qué pasó entre el proyecto y hoy. Eh, te agradezco las palabras sobre el marco teórico, fue muy difícil delimitarlo. Y bueno, y te quiero agradecer personalmente haber compartido algo tan privado. Lo tomo como un halago y como tu manera de comprometerte también desde tu lado con esto que estamos tratando, que es de concientizar. Así que nada, eso, agradecerte mucho, algo tan privado que lo hayas podido contar. Bueno, muy bien. Ahora entonces los vamos a invitar a... ¿El agradecimiento a mi directora ahora o cuándo? Después. Bueno, vamos. Bueno, voy a leer la tesis de acta de calificación de tesis maestría en salud colectiva. A las 10 horas del día 11 de noviembre del 2024 se lleva a cabo la calificación de tesis de maestría en salud colectiva del licenciado Paul McClure, DNI 21-624-616. La tesis titulada Relación entre modelo de gestión y Ley Nacional de Salud Mental en las prácticas de residentes en Bahía Blanca, periodo 2011-2017. Se desarrolló bajo la dirección de la magíster Manuela Salas.
Participan de la calificación la magíster Lucrecia Bolan y la magíster Brenda Di Giacomo como jurados locales y el doctor José Luis Aguirre como jurado externo. En el acto de calificación participa además la directora de la maestría en salud colectiva y directora de tesis, magíster María Verónica Cruz del Baeza, y tengo agregado a Diego. No soy la directora de tesis. Directora de la maestría, bueno, de la maestría, perdón. Bien. Cumplidas las etapas previstas de la calificación, el jurado considera que la presentación cumplió con los tiempos establecidos, fue clara, dinámica y precisa en su exposición oral. Desarrolló de manera adecuada los conceptos del marco teórico y los antecedentes relacionados con la problemática. Incluyó la importancia y la necesidad del tema desde varios ángulos, justificándola desde el aspecto social, personal y académico. La tesis tiene coherencia interna y vertical, la metodología es acorde al problema planteado y a los objetivos. Explicó los resultados de forma adecuada, relacionándolos con antecedentes y marco teórico. Se destaca la relevancia de la propuesta para la práctica profesional. El maestrando es transparente con su posición política, ética, social y disciplinar con relación al tema planteado, lo que este jurado valora positivamente. Respondió las preguntas de manera apropiada y con precisión. Por ello, este tribunal considera que esta tesis y la presentación del maestrando es evaluada con nota de 10 sobresaliente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nada, la directora de tesis tuvo muchísimo, el 80% que ver. Fue mi compañera Manuela de la primera maestría. Empezamos de compañeros. Después fue deseante tutora y después fue deseante directora. Y fue la persona que ordenó que esto pudiera tener algún coto y la forma que al final le pudimos dar. Así que nada, primero que nada eso, Manu. Gracias, muchas gracias por la calidez humana, por todo lo que pudimos conversar a partir de esta excusa. Bueno, nada, y viene la parte que agradezco. Bueno, Vero fue mi compañera también en la primera maestría. La disfrutamos mucho. Me parece que estuvo bueno todo lo que pasó. Fue el gen de lo que después pudimos hacer acá en el departamento de alguna manera. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de este equipo, que hemos tenido distintos momentos como equipo grande, como equipo más chico, pero creo que hemos llevado adelante la idea de la salud colectiva de una manera ética, que me parece lo más importante. Bueno, y Diego, yo voy a decir lo que a mí me pareció que vos hiciste con nosotros cuando vino la maestría. Andrés Calamaro estaba muy mal en su peor momento de salud y vino los amigos de él, que eran los de la Versuit Vergarabat, un día a decirle, te discutimos que vos seas un músico retirado. Y bueno, hicieron conciertos con él hasta que él pudo volver a cantar. Fueron su banda soporte. Yo siento, sin sentirme Calamaro, que vos viniste a rescatar algo que yo creí que ya lo tenía dormido o abandonado. Y esas palabras tuyas me llevaron. Después, si no hubiera tenido el orden que me dio Manuela, el acompañamiento que hemos tenido, porque los he llamado para hablar de cuestiones de la maestría y han dado el tiempo para eso, por eso digo que esto es una producción colectiva. No hay manera de no contarlo así. Que hoy Pablo sea nuestro decano también entiendo que es parte de todo este camino que hemos recorrido como construcción colectiva. Gaby, te agradezco mucho las palabras de antes de la previa, que me calmaron. Me dio mate y me calmó mucho. Bueno, y al jurado, yo valoro mucho no solo el recorrido que tiene cada uno desde su experticia, sino que hayan querido ponerle a esta devolución la calidad que le pusieron.
habla mucho del compromiso con la tarea. Así que bueno, les agradezco mucho desde ese lado. Lucre, además yo a vos te quiero mucho, ahora que ya está puesta la nota, te lo puedo decir. Bueno, gracias, eso, muchas gracias. Y gracias a la maestría, por supuesto. Bueno, no sé, José Luis, Lucrecia. Bueno, no, ha sido un gusto trabajar con todos ustedes. Más que ser evaluador, es un trabajar juntos. Eso a mí yo lo siento así siempre, ¿no? No estoy evaluando a nadie, sino acompañando un trabajo que hace un equipo de gente muy querida para mí y que acepto ese sesgo en la investigación, lo asumo y lo prefiero. Así que es mejor trabajar con gente que uno quiere que con gente que uno no quiere. Así que gracias por darme la oportunidad de seguir trabajando con ustedes y bueno, te mando un abrazo, Paul, y te felicito, ¿sí? Y nos Gracias. seguimos viendo por los recodos del camino. Gracias, muchas gracias. Igualmente. Bueno, creo que estamos, si no hay otra Yo le digo esto nomás. Felicitaciones a todo el equipo, felicitaciones Paul, Manuela, por supuesto, bueno, todo el grupo que acompañó. Y sí, también para mí un gusto, la verdad que un espacio lindo de conversación, de crecimiento, así que también muy agradecida por la convocatoria y bueno, por esto que sucedió en este momento, que es muy lindo. Yo también te quiero, Paul. Gracias. No, ya está. Bueno, muchísimas gracias. Finalizamos entonces otra calificación de tesis de la segunda corte, así que agradecerle al jurado, como siempre, aprendemos muchas cosas también de las observaciones que hacen, de las propuestas, de las preguntas. Así que nos llevamos siempre un aprendizaje. Felicitaciones a Manu, felicitaciones a Paul y a todo el equipo docente también de la maestría que no está, pero sabemos que también se sostiene. Así que bueno,